Gracias, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 10. Marcos en el capítulo 10, si son ustedes tan amables, queridos hermanos. Agradezco al Señor esta oportunidad y a cada uno de ustedes por darme también este privilegio. Al Señor primeramente y también a cada uno de ustedes. Marcos capítulo 10, y vea por favor conmigo desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 hasta el versículo 22. Leemos de manera alternada, yo el 17, ustedes el 18, y juntos leemos el versículo 22. Amén, hermanos, ¿están ahí? Amén. ¿Sí? Ok, dice así la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Juntos. Pero él, afligido Por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia. Ayúdanos. Señor, estos hermanos no vienen a escucharme a mí, ni vienen a verme a mí, ni el hermano que lee, ni al que canta, ni al que toca. Señor, ellos han venido y hemos venido, Señor, conscientes de la necesidad que hay en nuestros corazones de ti. Mi Dios, en esta tarde clamamos a ti y oramos que tu Santo Espíritu se mueva entre cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor, aplica tu palabra según la necesidad de cada quien. Padre, tu Santo Espíritu haga la obra en esta tarde. Señor, ¿a quién iremos si usted tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde más hemos de ir a depositar nuestra fe? ¿Y a dónde más hemos de traer nuestra alma, Señor, para descanso, si no es solamente a usted? Ayúdanos y bendice tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a ser hacedores de la misma. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué invitación, amén, hermanos. ¿Qué cuadro se puede usted imaginar esta escena, esta imagen? Dice que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, es decir, le alcanzó e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es magistral. Dice el 18, conmigo por favor si me siguen. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y este versículo, hermanos, está lleno de profundidades que no podemos nosotros imaginar, pero podemos entender, hermanos, lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? No está diciendo que no era bueno, porque Él era Dios,
porque Él era el Hijo de Dios y Él era perfecto y no tenía pecado. Y sin duda Jesús sí era el maestro bueno, y se reconoce Jesús a sí mismo como Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Es una pregunta. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, mire lo que dice. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En algún otro, queridos hermanos, evangelio, no recuerdo si es en Lucas o en Mateo, dice que este hombre que vino a Jesús era un hombre joven, era un joven rico. Ok, y mire lo que la palabra de Dios dice, la respuesta de este hombre joven rico. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, desde su niñez este hombre había sido enseñado en guardar los mandamientos y en guardar la ley de Dios, y probablemente era de una buena familia. Tal vez este hombre sus riquezas las había, hermanos, las había heredado. No lo sabemos, no sabemos cuál era la razón de su riqueza, pero sí sabemos que era un hombre joven y que desde la juventud, queridos hermanos, había guardado todos los mandamientos de Dios. Versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dice: vende todo lo que tienes para dar de comer a los pobres, dalo a los pobres, vas a tener tesoro en el cielo. Pero una vez que hayas hecho esto, ven y sígueme tomando tu cruz. He titulado a este mensaje, hermanos, ven, sígueme. Sin duda alguna, queridos hermanos, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros le sigamos. La palabra de Dios nos exhorta a seguir sus pasos. La palabra del Señor nos exhorta, queridos hermanos, a andar como Él anduvo. Nos invita, hermanos, a ser perfectos, a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo constituyó apóstoles, pastores, maestros, etcétera, etcétera, para que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, queridos hermanos, para la edificación del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo, perdón. Sin duda, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros andemos como Él anduvo. Lleguemos a ser perfectos a la estatura de la plenitud de Cristo. Él nos dejó ejemplo, Él el maestro y nosotros sus discípulos. La palabra sígueme, especificada aquí, hermanos, en el versículo 21, el significado de esta palabra quiere decir estar en el mismo camino con alguien. Estar en el mismo camino con alguien, es decir, acompañar, especialmente como un discípulo. Estar en el mismo camino con alguien, es decir, acompañar, especialmente como discípulo. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Bueno, alguien que imita a su maestro, alguien que ha sido entrenado, alguien que ha sido enseñado para
que para hacer lo que su maestro hace. Se decía de los discípulos, de los apóstoles de Pedro, por ejemplo, que le reconocían que habían estado con Jesús, porque ellos sabían que ellos eran hombres sin letras y del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque imitaban a Jesús, porque hablaban como Jesús, porque caminaban como Jesús, porque eran como Jesús. A los hermanos en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez, es decir, Cristos pequeños, seguidores de Cristo, porque hacían las obras que Cristo hacía. Seguían a Cristo. Por seguir a Cristo fue que se les dio el nombre de cristianos, y por seguir a Cristo es que se les reconocía que habían estado con Jesús. No se les dijo cristianos para que siguieran a Jesús. No, se les dijo cristianos porque seguían a Jesús cabalmente. Seguían los pasos de Jesús. Seguían el camino de Jesús, queridos hermanos. Y sin duda alguna, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros sigamos a Cristo. Hay muchas maneras de seguirle, de seguir a Cristo. Vean lo que dice en Marcos capítulo 6 y el versículo 1 al 3. Marcos capítulo 6 y el versículo 1 al 3. Dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La primer forma de seguir a Jesús, o de los que siguen a Jesús, es los que le siguen como espectadores, maravillándose de Jesús, pero sin seguirle. Dice que comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Están los que le siguen como espectadores, los que le siguen como espectadores. En Juan capítulo 1 y el versículo 38, vamos allá por favor. Juan capítulo 1 y el versículo 38. Juan 1, 38, si son tan amables, hermanos, síganme por favor. Juan 1 y el versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Están los que le siguen como espectadores. Están los que le siguen con curiosidad. Estos hombres, dice, le seguían con curiosidad. Jesús le dijo: ¿qué buscas? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Él les dijo: venid y ven. Fueron y vieron dónde moraban. Están los espectadores y están también los curiosos. Amén. Están los curiosos. Marcos capítulo 15 y el versículo 40 y 41. Vea lo que dice ahí. Marcos capítulo 15 y el versículo 40 y 41, 40 y 41. Vea lo que dice ahí. Dice: al volver otra vez los halló durmiendo,
Es 15, perdón, Marcos 15, estoy leyendo el 14, Marcos 15, una disculpa hermanos, Marcos 15, 40 y 41, Marcos 15, 40 dice, también había algunas mujeres mirando, ¿de qué hermanos? De lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Están los espectadores y están los curiosos y están también los que le siguen de lejos. Los que le siguen de lejos. Dice que había algunas mujeres mirando de lejos. Juan capítulo 21 y el versículo 19, por favor. Juan capítulo 21 y el versículo 19. 21, 19 al 22, mire lo que dice ahí. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Están no solamente los espectadores, los curiosos y los que siguen de lejos, está también los que en el camino van prestando atención a los demás. Van prestando atención a los actos de los demás, preguntándole al Señor, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, ¿qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿No te interesa? Sígueme tú. Están los espectadores, los curiosos, los que siguen de lejos y los que prestan atención a la vida de otros en el camino. Vea lo que dice en Gálatas capítulo 1 y el versículo 6, por favor. Gálatas capítulo 1 y el versículo 6. Gálatas capítulo 1 y el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Están también los que siguen un evangelio diferente, los que se han inventado su propio evangelio, los que se han ido en pos de su propia religión, los que se han ido en pos de sus propios pensamientos y han adoptado y han moldeado o tratado de moldear la palabra de Dios y a Cristo mismo a la conveniencia de cada quien. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Están los que siguen un evangelio diferente. Dijimos, están los que siguen como espectadores, los que le siguen por curiosidad, los que le siguen de lejos, los que prestan atención a la vida de otros en el camino y los que siguen un evangelio diferente. Están también los que le siguen con miedo. Vea Marcos 10:32, por favor. Marcos 10:32. Marcos capítulo 10 y el versículo 32, por favor, hermanos. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos.
y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Están los que le siguen con miedo, los que no se desplayan a seguir a Jesús, sino que siguen con miedo, están con miedo tratando de seguir al Hijo de Dios, pensando, ¿y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si este no es el camino? Y siguen ahí con miedo en el camino del Señor. Están los que siguen con miedo. Están los que juran la vida por Cristo, pero a la hora de la hora le niegan. Vea lo que dice en Juan 18:15, San Juan capítulo 18 y el versículo 15, por favor. Juan 18:15. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos, de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Están los que siguen, los que juran dar la vida, pero a la hora de la hora le niegan. Y están los que dejan todo por su maestro. Están los que dejan todo por servirle y por seguirle a él. Vea lo que dice en Mateo capítulo 9 y el versículo 9, por favor. Mateo capítulo 9 y el versículo 9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Vea lo que dice en Marcos 2:14, Marcos 2:14, por favor, San Marcos 2:14. San Marcos 2:14, vea lo que dice ahí, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Fue una acción inmediata, fue una reacción inmediata. Jesús vio a Mateo y le dijo, sígueme, y enseguida él se levantó, dejando todo. Dejando el dinero, dejando la mesa, dejando su patrimonio, dejando su trabajo, queridos hermanos. Jesús le dijo, sígueme, y él le siguió. Están los espectadores, los que siguen con curiosidad o por curiosidad, los que siguen a Jesús de lejos, los que prestan atención a la vida de otros en el camino, los que siguen un evangelio diferente, los que le siguen con miedo, los que le siguen pero le niegan, y están los que dejan todo por su maestro. Vea Lucas capítulo 5 versículos 27 y 28. Lucas 5, 27 y 28. Lucas 5, 27 y 28. Vea lo que dice ahí. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús le dijo, sígueme, y enseguida dejó todo lo que tenía. Están los que siguen y dejan todo
Sin duda, hermanos, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros sigamos a Él. Le sigamos a Él. Pero déjeme preguntarle en esta tarde, ¿a cuál grupo usted pertenece? Tal vez sea usted solamente un espectador. Tal vez no ha tenido un encuentro real con Cristo. Tal vez solamente le sigue como espectador, a la expectativa. O tal vez usted viene por curiosidad a la iglesia. Hay quienes vienen a la iglesia para ver qué les van a dar. Nos ha pasado que vamos a predicar y a invitar a las calles y tocamos una puerta y sale una persona. Buenas tardes, mi nombre es fulano de tal, venimos de la Iglesia Bautista Fundamental Manantial de Vida en la colonia Las Palmas. Andamos invitando a las personas de la colonia para que nos acompañen a la iglesia. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué van a dar? A quienes siguen por curiosidad, a quienes le siguen de lejos, hay quienes le siguen de lejos sin tomar parte, sin poner su mano en el arado, solamente de lejos, de lejecitos, como que sigo, pero me quedo atrás, como que sigo y no sigo, de lejecitos solamente. Y están los metiches, amén, los que prestan atención a la vida de los demás en el camino. Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, que a ti, le dijo Jesús a Pedro, sígueme tú. Están los que han seguido un evangelio diferente. Jesús advirtió que en los postreros días iba a haber hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, dice la palabra de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, le dice Pablo a Timoteo, a esto se evita. Oh, cuántos cristianos hoy en día se han ido a seguir a un evangelio diferente, aún en las mismas iglesias bautistas fundamentales, independientes, ganadores de almas, come clavos y escupe tachuelas, amén. Organizadores de conferencias, organizadores de grandes campamentos, buenas iglesias se han corrompido hoy en día siguiendo un evangelio diferente. Están los que le siguen con miedo. Con miedo. Es que me da miedo, pastor. Es que me da miedo seguir a Jesús. Es que me da miedo seguir a Jesús. Me da miedo que me den la espalda mi familia. Me da miedo que en el trabajo me echen carrilla. Me da miedo ya no tener el puesto que tengo en el trabajo. Me da miedo, pastor. Están los que siguen a Jesús con miedo. Vienen a la iglesia cuando les da la gana, negando también la eficacia del evangelio. Y están los que le siguen, pero le niegan. Pero están los que dejan todo por seguir a su maestro. ¿A cuál grupo pertenece usted, querido hermano, en esta tarde? Querido hermano que nos está escuchando, querido oyente, ¿a cuál grupo pertenece usted? La verdad es que todos nosotros deberíamos dejar todo y seguirle a Él. Seguirle a Él sin más dilación. Seguirle a Él sin más pretextos. Seguirle a Él con confianza, depositando toda nuestra fe en Él. Nunca va a experimentar lo que realmente es seguir a Jesús si no ha dejado todo para seguirle a Él.
Es un sacrificio seguirle. Es un sacrificio seguirle. Pero para seguirle, queridos hermanos, primeramente debemos conocerle a Él. Vea lo que dice en 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1, por favor. Primera de Juan 2:1. Y voy a leer hasta el versículo 6. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí que dice, hermanos? Si guardamos sus mandamientos. Para seguirle a Él, primeramente debemos conocerle a Él. Y dice la palabra de Dios que en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice, hermanos? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice, hermanos? Debe andar, ¿cómo? Como él anduvo. Sencillo, hermanos. Facilito. No se ocupa usted saber ecuaciones matemáticas, no ocupa usted saber de química, de física, no ocupa usted saber acerca de los quebrados y de álgebra, no ocupa usted saber construir una casa, no necesita usted saber construir una carretera. Solamente, hermanos, dice la palabra de Dios que el que dice que permanece en él debe andar como, hermanos, como él anduvo. Y déjeme decirle cómo Cristo anduvo. Vea lo que dice ahí entre paréntesis en Filipenses capítulo 2 y el versículo 5. Filipenses 2:5. Vea lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo él anduvo. 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo de Cristo, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es la palabra de Dios, no me vea feo, amén. Es la palabra de Dios, es lo que la Biblia dice, hermanos. El que dice que permanece en él. Tal vez usted dice: pastor, yo le sigo a él, yo le sigo a Cristo. Pero ¿de qué manera sigue usted a Cristo? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primeramente debemos conocerle. En esto sabemos que permanecemos en él. En esto sabemos que le conocemos, dice, porque guardamos sus mandamientos. Amén. Primeramente debemos conocerle. Número 2, vea lo que dice en Marcos 12:28. Marcos 12:28. Marcos 12:28. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice: acercándose uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La segunda cosa para seguirle, la primera fue conocerle a él.
Y la segunda es amarle a Él. Vea lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10:37, por favor. Mateo 10:37 dice la palabra de Dios: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este es el seguir a Cristo, hermanos. El que ama, dice, a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La primera cosa es conocerle a Él, y la segunda es amarle a Él sobre todas las cosas. Amarle a Él sobre todas las cosas. Mateo 16:24, vea lo que dice ahí, unas páginas adelante. Mateo 16:24 dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el oro, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La tercera cosa, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Esta palabra niéguese quiere decir repudiarse y renunciar a sí mismo. Descartar todos los intereses y placeres personales. Ahora, no estamos diciendo que usted no vale nada, no estamos diciendo eso. Usted es valioso, usted y yo somos valiosos ante Dios. Lo que está diciendo, niéguese a sí mismo, es decir, ponga en prioridad a Dios. En primer término a Dios, y en segundo término yo. Pero el problema es que ponemos en primer término a nosotros mismos y dejamos en segundo plano a Dios. Él dijo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cuarta cosa es escuchar su voz, escucharle a Él, prestar atención a su palabra, prestar atención a sus mandamientos. Mateo 7:24 dice: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La cuarta cosa para seguir o al seguir a Cristo, hermanos, es escuchar y hacer. La palabra de Dios dice que aquel el que es oidor pero no es hacedor de la palabra, dice que pone su cara en un espejo y considera su cara natural en el espejo, y luego se va y olvida cómo era. Pero el que hace estas cosas, dice, no perecerá jamás. La cuarta cosa es escuchar.
La cuarta cosa al seguir a Cristo, hermanos, es escuchar y hacer. Y la quinta y última cosa, vea lo que dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Ya vamos a acabar, hermano. Despierte, por favor. Filipenses, por favor, capítulo 1 y el versículo 29. Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que, ¿qué dice, hermanos? Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque a vosotros, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Estas cosas no van a suceder si usted sigue a Cristo como espectador, por curioso, si usted le sigue de lejos, si usted presta atención al camino y a la vida de los demás, si usted sigue un evangelio diferente, si usted le sigue con miedo, si usted le niega a Él. Estas cosas no van a suceder. Pero si verdaderamente seguimos a Cristo, oh queridos hermanos, si verdaderamente seguimos a Cristo, es menester padecer por Él. Es menester padecer por Él. Vea lo que dice en Mateo 5:11, por favor. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El 12, por favor. Gozaos y alegraos porque vuestro, ¿qué dice, hermanos? Galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La única manera de seguir a Cristo es dejándolo todo. De esa manera tendremos gozo, alegría y esperanza en un gran galardón en el cielo, porque así dice, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primera de Pedro 2:21, por favor. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Es menester padecer por Él. Al seguir a Cristo es menester padecer por Él. Vea lo que dice el versículo 21. Desde el versículo 20, vea lo que dice el 20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué, hermanos? Sus pisadas. Como espectador está relax. Por curioso, tal vez se quite la curiosidad de algún día y no vuelva más a la iglesia. De lejos no hay problemas, no hay aflicciones. De lejos crees estar bien, prestando atención en la vida de los demás, creyendo ir en el camino, siguiendo a Jesús, pero observando a otros y criticando a otros. Siguiendo un evangelio diferente está fácil. Seguirle a Él con miedo, ¿qué más da? Negándole a Él, ¿qué gloria tiene? Oh, pero si dejándolo todo, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿De qué manera sigue usted a Cristo, hermanos?
¿No cree que es tiempo ya de dejar de seguir a Cristo como espectador por curioso, de seguirle de lejos? ¿No cree que es tiempo de de dejar de seguir un evangelio diferente? ¿No cree que es tiempo de dejar el miedo a un lado? ¿No cree que es tiempo ya tomar partido? ¿No claudicar entre dos pensamientos? Oh, hermanos, entra un año nuevo. Oh, ¿cuántos hacemos un chorro de propósitos de año nuevo? Oh, pero que nuestro propósito principal en este año sea seguirle a Él. Sea seguirle a Él. No importa cuántos años usted tenga. No importa qué enfermedades usted tenga. No importa, hermanos, lo que usted haya sido en el pasado. Pablo fue un asesino. Dice la Biblia que entraba en las casas y arrastraba de las greñas a las mujeres. Oh, pero cómo fue un instrumento escogido. Pablo estaba, según los teólogos, hermanos, Pablo estaba ciego. O tal vez no ciego al 100%, pero sí tenía debilidad visual. Muchos dicen y muchos creen que a raíz del resplandor de la luz cuando iba camino a Damasco, que lo hizo caer al suelo, dicen que esa luz provocó que sus ojos ya no funcionaran más, aunque al 100%, aunque después Ananías vino y puso las manos sobre él, pero hay quienes dicen que Pablo no recuperó su vista al 100%. Se dice de Pablo que tenía un aguijón en la carne y cómo Dios le usó. Pedro le negó, pero siempre podemos encontrar perdón en nuestro Dios. Pedro le negó y fue el autor, fue el instrumento, el autor fue Dios, pero Pedro fue el instrumento para un gran avivamiento aquel día de Pentecostés. No importa quién usted sea, quién usted haya sido, lo que importa es qué va a hacer de hoy en adelante. ¿De qué manera sigue usted a Cristo? Es tiempo ya de dejarlo todo y seguirle. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El que pone su mano en el arado. El que pone su mano en el arado. ¿Por qué no viene y pone hoy su mano en el arado? Y seguimos a Cristo al 100%, dejándolo todo. Porque también Cristo padeció. Versículo 24, vea por último. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De qué manera sigue usted a Cristo? Espero se haga esta pregunta en esta tarde. Y si usted reconoce seguir a Cristo como espectador por curiosidad, de lejos o en el camino, pero prestando atención a los demás, siguiendo un evangelio diferente, siguiéndole con miedo, negándole, yo le invito a que hoy deje todo atrás y siga a Cristo al 100%. Inclinamos el rostro y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos que tú eres bueno y que tu misericordia es grande. Bendice la invitación. Si usted desea venir al altar, hermanos, está abierto. Si usted gusta postrarse en su silla, adelante también lo puede hacer. Pero de preferencia venga al altar, porque aquí es donde envía Jehová bendición y vida eterna.
En el altar es donde se mueven las aguas, donde el ángel viene y mueve las aguas y hay sanidad. Donde el ángel viene y mueve las aguas y el que cae primero, ese es sanado. Oh, pero qué gran misericordia tiene Dios para con nosotros, queridos hermanos. Qué gran misericordia, qué gran fidelidad tiene Dios para con nosotros. Ahora no solamente uno, sino todos los que quieran. Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh Señor, ayúdanos a seguirte. Señor, ayúdanos a dejar de ser espectadores. Ayúdanos a dejar de seguirte por curiosidad y de lejos, o prestando atención a los demás. Perdónanos si hemos seguido un evangelio diferente en alguna ocasión y nos hemos apartado de tu santa y bendita palabra. Perdona si te hemos negado en el mundo. Señor, perdona si te hemos seguido con miedo. Aumenta nuestra fe y trae temor a nuestras vidas. Permite que este año podamos servirte y podamos seguirte al 100%. Padre, que cuando usted nos requiera podamos estar disponibles. Oh Señor, este año está a punto de terminar y sin duda tú has sido bueno y tú has sido fiel y nosotros ingratos y nosotros infieles. Perdona tanta maldad, perdona tanto pecado en nuestro corazón. Límpianos, Señor, limpia nuestras conciencias y ayúdanos a ser entregados a ti. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos. Bendice a mis hermanos que se han postrado y las decisiones que cada uno de ellos están tomando. Padre, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a seguirte como tú quieres que te sigamos y no como nosotros nos hemos inventado. Te lo pedimos y te lo rogamos. Pedimos y suplicamos, rogamos misericordia y tu gracia para el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.